Número 9. Miami Circle. En 1998, el promotor inmobiliario Michael Bowman compró una propiedad en Brickell Avenue, en el centro de Miami. Cuando estaba demoliendo el edificio existente, un complejo de apartamentos de la era de la década de 1950, en julio de ese año, comenzó un estudio arqueológico de rutina de acuerdo con el código de la ciudad. ¿Quién sabría que Miami tenía estudios arqueológicos obligatorios? Durante la investigación, el equipo descubrió una serie de agujeros en una capa de roca madre de piedra caliza o lítica, con 24 de ellos comprendiendo un círculo perfecto de 12 metros de diámetro, así como otros artefactos, incluido carbón de fogata, conchas, herramientas, cabezas de hacha de piedra y dientes humanos. Bowman no estaba interesado en el valor histórico del sitio, sino en la construcción de sus condominios de lujo planeados, pero la oposición pública y los defensores de la conservación histórica le impidieron continuar con la construcción. Alguien fue contratado para reubicar las piedras, pero renunció porque se sentían incómodos con lo que se les pedía. Después de una inmensa serie de demandas para mantener el círculo en su lugar, la ciudad de Miami compró el sitio a Bowman, quien se benefició con una suma de $18 millones. Hoy se conoce con el nombre de Miami Circle y Brickell Point. La datación por radiocarbono de la madera quemada coloca a los orígenes del sitio posiblemente en algún lugar entre 1800 y 2000 años de antigüedad, convirtiéndolo en el sitio más antiguo conocido a lo largo de la costa este que está construido en una roca madre. Algunos estudiosos creen que el círculo es más reciente que eso, pero los expertos han descartado la posibilidad de que sea de tiempos modernos. Algunos investigadores creen que una misteriosa tribu local, los Tequesta, ocuparon el sitio, pero las herramientas de piedra que se encuentran allí provienen de Georgia, lo que desafía esta teoría. A decir verdad, se sabe poco sobre el Miami Circle o las personas que lo construyeron y usaron. El sitio está mayormente lleno de tierra, pero su perímetro es visible y está abierto al público, y los otros artefactos se exhiben permanentemente en el Museo Histórico del Sur de Florida. Número 8. Piedra Cogno. En algún momento durante el siglo XIX, los residentes de West Dunbartonshire, Escocia, han sabido sobre la piedra Cogno, una losa de 5000 años, de 13 por 8 metros cubierta en una serie de formas geométricas llamadas marcas de copa y anillo. Las decoraciones en la piedra, que datan del 3000 a.C., se asemejan a las marcas encontradas en otros sitios prehistóricos de todo el mundo. Un hombre llamado Reverendo James Harvey desenterró por completo la piedra Cogno en 1887, pero fue enterrada nuevamente en 1965 para protegerla contra el vandalismo y el daño climático. En el verano de 2016, los arqueólogos la excavaron una vez más para un nuevo estudio, sabiendo que las inscripciones de la piedra constituyen algunos de los ejemplos mejor conservados y más importantes del arte neolítico en Europa. Durante su investigación, descubrieron los graffiti de los siglos XIX y XX, así como las marcas hechas por Ludovic McClellan Mann, un arqueólogo que trabajó en el sitio en 1937. Pintó líneas sobre la piedra en un intento de determinar si sus marcas originales tenían cualquier correlación con los fenómenos astrológicos. Los datos refutaron la teoría de Mann, lo que generó más preguntas que respuestas sobre la piedra Cogno. E incluso después del estudio más reciente, los arqueólogos todavía están tratando de entender el significado detrás de sus inscripciones. También están interesados en comprender mejor el viejo grafiti con lo que los lugareños marcaron la piedra antes de volver a enterrarla. Número 7. El centavo vikingo de Maine. En el otoño de 1956, los arqueólogos aficionados Guy Melgreen y Ed Runch informaron de una propiedad en la costa de Maine, perteneciente a un hombre llamado Goddard, para poder buscar artefactos. La pareja encontró varios artículos de valor histórico potencial, incluidos cuchillos y pozos de fuego, lo que los llevó a regresar el verano siguiente para continuar su excavación. Durante su segunda visita, los hombres encontraron una pequeña moneda que medía 1.67 centímetros de diámetro, que Melgreen describió erróneamente como un centavo inglés del siglo XII durante las siguientes 2 décadas. En 1978, un comerciante de monedas de Londres vio una imagen de la moneda y supo de inmediato que no era lo que Melgreen pensaba que era. En realidad, fue un centavo nórdico fabricado en algún momento entre el 1065 y 1093, lo que significa que los vikingos pueden haber guiado a Colón al Nuevo Mundo. Hasta entonces, la única evidencia sólida
sólida de que los vikingos fueron los primeros europeos en llegar a las Américas provenía de Terranova, Canadá. Otros supuestos artefactos fueron descartados como engaños hasta que apareció el centavo nórdico de Maine. El experto en monedas noruego Kolbjørn Skar confirmó en 1979 que el centavo era de hecho de origen nórdico y que probablemente se hizo durante la segunda mitad del siglo XI. Si bien la mayoría de los expertos no dudaron de la autenticidad de la moneda, los investigadores aún carecían de una explicación verificable de cómo terminó en la costa de Maine. Podría haber pasado por las manos de comerciantes o quizás pertenecer al explorador nórdico Leif Erikson, quien construyó un campamento a lo largo de la costa atlántica. También es posible que Mellgren haya obtenido de alguna manera la moneda en otro lugar y haya afirmado que la encontró durante su excavación en Maine. Depende de ustedes si le damos el beneficio de la duda. El antropólogo y arqueólogo Edmund Carpenter dijo que el centavo podría ser falso. Después de todo, muchas monedas vikingas falsificadas aparecieron en 1957, el año en que se descubrió, y Mellgren era un coleccionista de monedas que trabajaba en el comercio, lo que significa que podría haber conseguido la moneda con relativa facilidad. Aún más extraño, aunque no se encontraron otros artefactos nórdicos en el sitio de Goddard, los arqueólogos profesionales encontraron evidencia de un extenso comercio entre las tribus nativas americanas, como abundantes puntas de flecha y montones de cerámica a cientos de kilómetros de distancia. Bruce Burke, ex arqueólogo jefe del Museo del Estado de Maine, resumió el sitio Goddard con estas palabras: el verdadero misterio es ¿qué demonios estaba pasando en el sitio en ese momento? Y ahora el número 6. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Rollo de cobre del Mar Muerto. El pergamino de cobre es el único artefacto de metal conocido incluido en los pergaminos del Mar Muerto, una serie de antiguos manuscritos hebreos que se descubrieron en 11 cuevas en el sitio arqueológico de Qumran, al norte del Mar Muerto. El descubrimiento de los rollos de cobre del Mar Muerto es uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Sin embargo, este pergamino de cobre era diferente. Descubierto en 1952, a diferencia de los rollos de pergamino que contienen principalmente textos bíblicos, enumera 64 ubicaciones donde supuestamente se esconden 4.600 piezas de tesoros de oro y plata. Hecho de cobre tan delgado que podía enrollarse, el pergamino probablemente se colocó en la cueva varias décadas más tarde que los demás. Si el texto sobre el tesoro escondido es exacto, el tesoro colectivo tiene un valor estimado de $1.000 millones. Nadie ha encontrado ninguno de los tesoros, porque las instrucciones que contiene el pergamino para encontrarlos son vagas y no contienen ningún punto de partida, pero muchas personas continúan buscando. A lo largo de los años ha habido excavaciones extensas, pero no se ha descubierto nada. Tal vez los antiguos romanos u otros ya lo consiguieron hace miles de años. ¿O qué pasa si el tesoro no existe en absoluto? Es muy difícil obtener permiso para excavar en las cuevas de Qumran debido a la agitación política en curso, lo que significa que todavía hay algunas áreas inexploradas en el sitio, incluidas algunas cuevas adicionales que se descubrieron hace relativamente poco tiempo, y el tesoro aún podría estar allí. Número 5. Los hambrientos de Saqqara. Los hambrientos de Saqqara es una estatua de piedra caliza de 61 centímetros que representa dos figuras desnudas entrelazadas, posiblemente un hombre y una mujer, con cuerpos delgados y cabezas grandes. Se cree que es de origen egipcio o mediterráneo predinástico y contiene rastros de una escritura que, hasta el día de hoy, permanece sin identificar. Si bien Saqqara es el nombre de un antiguo cementerio egipcio, la estatua no tiene conexión confirmada. Como contiene rastros de pigmento oscuro, los expertos creen que alguna vez fue pintada. Un inmigrante llamado Vincent Diniakopoulos trajo la estatua a Canadá en la década de 1950 como parte de una colección de artefactos de Egipto, Israel y otros lugares. Diniakopoulos y su esposa Olga donaron la estatua de los hambrientos de Saqqara a la Universidad de Concordia en Montreal en 1999. En 2011, la universidad solicitó ayuda al público para descifrar el misterioso lenguaje de la estatua, que sigue confundiendo a los académicos. Los expertos del Museo Británico, el Museo de Brooklyn, el Museo de Israel y el Museo de Ontario no han podido identificar la escritura. Además, nadie puede determinar de dónde viene. La mayoría de las piezas que miras las puedes asociar con un período u otro, dijo George Harrison, profesor del Departamento de Clásicos de Concordia. Este
no podemos precisarlo. Algunos estudiosos, incluido el profesor de ingeniería de Concordia, George Batistas, teorizaron que la escultura es falsa. Eso es muy fácil. Otros han adivinado de dónde puede venir. David Caruta, profesor de arqueología de Brasil, la estableció en África subsahariana como el lugar de origen más probable, después de señalar en una entrevista con la CBC que la escultura es prehelénica, pero no del área mediterránea. ¿De dónde y cuándo crees que vienen los hambrientos de Saqqara? Déjame saberlo en los comentarios. Número 4. Artefactos de Sanxingdui. En 1929, un granjero chino descubrió un tesoro de artefactos de jade y piedra mientras reparaba una zanja del alcantarillado en la provincia de Sichuan, a aproximadamente 39 kilómetros de Chengdu. Este es un hallazgo increíble descubierto por accidente. La importancia de los artículos siguió siendo en gran parte un misterio hasta 1986, cuando se descubrieron 2 fosas llenas de tesoros de la Edad de Bronce, incluidos más de 100 colmillos de elefante y objetos de jade. Sin embargo, lo más sorprendente de todo fueron estas esculturas de bronce de 2.4 metros de altura que pueden representar dioses. Muchos de estos artículos fueron encontrados destrozados. Los arqueólogos fecharon estos objetos entre hace 3.000 y 2.800 años. Creen que los rompieron y los enterraron deliberadamente, lo que sugiere que la gente consciente y voluntariamente se deshizo de estos objetos de valor. No se sabe mucho sobre esta civilización perdida, llamada Sanxingdui, incluido lo que condujo a su aparente fin. La sociedad vivía en una ciudad amurallada, ubicada a las orillas del río Minyan, antes de mudarse abruptamente y posiblemente a la ciudad cercana de Jinsha, donde los arqueólogos han encontrado artefactos similares, pero no hay estatuas gigantes de bronce. ¿Pero por qué se mudaron? Una teoría presentada en 2014 sugiere que un terremoto causó deslizamientos de tierra masivos e interrumpió el suministro de agua natural del río, que los obligó a empacar y acercarse a un nuevo flujo del río. Esta es, quizás, la hipótesis más creíble presentada hasta ahora, pero por ahora eso es todo, y la evidencia de lo que sucedió con esta antigua cultura sigue siendo extremadamente escasa. Número 3. Roca de Judakula. En la base de una montaña en la comunidad de Cullowhee, en el oeste de Carolina del Norte, se encuentra la Roca de Judakula, una roca de esteatita grabada y un sitio sagrado que una vez fueron utilizados por los nativos americanos Cherokee. En su religión Huacula, Otsukkalu era un antiguo gigante que aterrizó en una roca y dejaba su huella de 7 dedos mientras saltaba de una montaña a la otra. También conocido como el Gran Señor de la Casa, controlaba el clima y gobernaba la región. La roca de Judakula contiene una serie de extraños dibujos y se cree que tiene al menos 2000 años de antigüedad, aunque esto no está confirmado y las inscripciones se están erosionando rápidamente. Nadie, incluidos los arqueólogos y los propios Cherokees, han descifrado los petroglifos y su creador permanece sin identificar. Algunas personas creen que las imágenes son un lenguaje sin descifrar, mientras que otras teorizan que son grafitis antiguos, símbolos religiosos o una historia ilustrada. El sitio, que está a solo unos cientos metros de distancia de un cementerio, también está vinculado a rumores de eventos extraños, incluidos ruidos fantasmales, y se dice que hay otras 2 rocas grabadas cerca. Los arqueólogos nunca han excavado completamente el área, pero han encontrado herramientas de cantera. El condado de Jackson actualmente posee la roca de Judakula y está tomando medidas para evitar que se deteriore aún más. Si estás interesado en visitar la roca y tratar de descubrir la inscripción por ti mismo, está abierto al público durante el día. Número 2. Llanura de las Jarras. En las tierras altas de Phon Savan, en Laos, a lo largo de la llanura de Shen Quang, hay una colección de grandes jarras de piedra hechas principalmente de roca sedimentaria. Con un peso de hasta 14 toneladas, su altura varía entre 1 y 3 metros. Los arqueólogos creen que las jarras datan de entre 1500 y 2000 años. Es posible que se hayan utilizado para almacenar alimentos o como urnas funerarias, pero se desconoce su origen y propósito. Según la leyenda local, un antiguo rey de gigantes que vivía en las tierras altas, llamado Kun Shun, creó las jarras para preparar vino de arroz de celebración después de una gran victoria en batalla. Los expertos occidentales comenzaron a prestar atención a las jarras durante la década de 1930, cuando la arqueóloga francesa Madeleine Colany inspeccionó el sitio. Para entonces, el sitio estaba saqueado en su mayoría de los bienes que una vez supuestamente contenía, incluidas cuentas, joyas y hachas. Colany descubrió una cueva que contiene restos humanos
cerca, lo que la llevó a concluir que las jarras eran probablemente urnas funerarias. Los artefactos que excavó datan de entre el 500 a.C. y el 800 después de Cristo. Hasta la fecha, no se sabe más sobre el sitio. Número 1. Los grandes círculos. Durante la década de 1920, las personas en aviones que volaban sobre Jordania notaron grandes estructuras circulares de piedra debajo. Conocidos como los grandes círculos, hay 11 en total y todos, excepto uno, miden 400 metros de diámetro. Están hechas de paredes bajas de piedra que tienen solo unos pocos metros de altura y no contienen aberturas, lo que significa que quien las construyó y las usó tuvo que trepar o pisar las paredes para entrar. Es improbable que los grandes círculos sean tan similares por coincidencia, según el investigador David Kennedy, y podrían haberse construido fácilmente con rocas locales, pero los expertos no tienen idea de cuándo se construyeron o cuál fue su propósito. Según las fotografías y los artefactos encontrados en los sitios, las estructuras pueden tener 2000 años de antigüedad o incluso más, quizás incluso desde tiempos prehistóricos, antes de que se inventara la escritura. Se han realizado pocas investigaciones sobre los grandes círculos, a pesar de que se descubrieron por primera vez hace casi un siglo. Hay muchas estructuras similares en todo el Medio Oriente, pero estas son particularmente interesantes debido a su tamaño y edad. En 2014, se tomaron algunas imágenes aéreas nuevas de los círculos misteriosos, renovando las esperanzas de los arqueólogos de que los investigadores les presten más atención. Ese mismo año, se descubrió un 12º círculo parcialmente construido, las bóvedas de Edimburgo. Se dice que hay muy pocos lugares en el mundo tan embrujados como las bóvedas de Edimburgo en Escocia. Eran lugares oscuros y sucios, llenos de ladrones y asesinos, siendo uno de los lugares más peligrosos de la ciudad y, según muchos informes, parece que sus fantasmas todavía están cerca. Ubicadas en los 19 arcos del puente sur de Edimburgo en Escocia, las bóvedas son una serie de cámaras que datan de 1788. Durante un corto periodo de tiempo, las bóvedas se utilizaron según lo previsto, como espacios de almacenamiento y talleres para empresas que operan en el puente sur. Las bóvedas pronto comenzaron a gotear e inundarse, porque el puente nunca fue impermeabilizado, debido a la construcción apresurada y defectuosa y también las restricciones presupuestarias. Entonces las empresas comenzaron a abandonarlas en 1795. La gente pobre y los operadores comerciales de mala reputación se hicieron cargo de las bóvedas, usándolas como espacios habitables y administrando bares y burdeles. Pero este no era un lugar para criar una familia o incluso para llevar a cabo las acciones sucias. El crimen proliferó y estos espacios húmedos y abarrotados, que a menudo albergaban familias de 10 o más en una sola habitación, continuaron deteriorándose rápidamente. No solo continuaron goteando, sino que eran antihigiénicas y sin ventilación, con poca luz, aire o calor. Las bóvedas fueron abandonadas permanentemente dentro de los 30 años posteriores a la finalización del puente sur para disuadir a los futuros ocupantes ilegales de establecerse. Fueron llenadas con escombros y finalmente olvidadas. Durante la década de 1980, Norrie Rowan, un exjugador de rugby escocés, estaba en una búsqueda para ayudar a otro jugador de rugby y desertor rumano, Cristian Ruducanu, a escapar de la policía secreta rumana y obtener asilo político. Mientras exploraba un túnel, redescubrió las bóvedas. Rowan y su hijo excavaron las bóvedas durante la década de 1990, quitando a mano cientos de toneladas de escombros. Si bien existe poca documentación oficial para describir la vida cotidiana de los residentes de la vivienda, los objetos como juguetes, botellas de medicamentos, herraduras, pipas de arcilla, botones, utensilios de cocina y otros artículos para el hogar ayudan a contar su historia. Puedes recorrerlas hoy y aunque es suficientemente inquietante como para imaginar a alguien viviendo en condiciones tan deprimentes, puedes ver por qué parecen embrujadas. Para almas especialmente valientes o quizás un poco locas, hay recorridos de fantasmas disponibles y las bóvedas están abiertas al público durante la noche todos los jueves, viernes y sábados durante todo el mes de agosto, durante el Festival Fringe de Edimburgo. Número 9. Un recuerdo mórbido. En 2014, los arqueólogos del Instituto Nacional de Investigación Arqueológica Preventiva de Francia descubrieron 5 corazones humanos embalsamados en urnas de plomo en forma de corazón, enterrados en un cementerio de la ciudad noroccidental de Rennes. Uno de los corazones fue encontrado en un ataúd hermético de plomo, junto con los restos notablemente bien conservados de una viuda aristócrata llamada Louise de Cuengo, quien falleció en 1600
1956 a los 65 años. Una inscripción en el recipiente que contenía los restos de su esposo, el corazón de Toussaint Perriand, ayudó a los investigadores a identificarla. Si bien el concepto de corazón en una caja puede parecer extraño para ustedes o para mí, se consideró perfectamente normal hace 360 años. Era común durante este periodo de tiempo ser enterrado con el corazón de un esposo o esposa, dijo en un comunicado la doctora Fátima Sora Mokrane, quien dirigió un estudio en profundidad de los 5 corazones. Es un aspecto muy romántico para los entierros. ¿Tú qué piensas? ¿Quieres ser enterrado con el corazón de tu amante? Usando tecnología de resonancia magnética y tomografía computarizada, Mokrane y sus colegas examinaron los otros 4 corazones, que también encontraron en las tumbas de las familias de élite. Estaban tan bien conservados que el equipo detectó signos de problemas cardíacos, como la aterosclerosis, aunque no dijeron si estas condiciones contribuyeron a la muerte de las personas. Número 8. Dinero maldito. En agosto de 2011, un carpintero desempleado de 51 años llamado Wayne Savage descubrió $150,000 en efectivo en el jardín de su casa en Illinois mientras recogía brócoli. Pero por supuesto que hay una trampa. De alguna manera su vecina se enteró de eso. Tal vez él se lo dijo. La vecina de Savage, Dolores Johnson, era una mujer de 87 años con demencia. Ella insistió en que el efectivo estaba maldito y supuestamente le dijo a su hija que lo había guardado en bolsas y lo había enterrado por esa razón. Su hija presentó un reclamo en su nombre por el dinero, pero Johnson nunca fue a la corte porque falleció antes de que se resolviera el asunto. Savage había entregado su descubrimiento a las autoridades, preocupado de que pudiera haber sido dinero de drogas. Lo encontró dentro de 2 bolsas de nylon con bolsas más pequeñas. Un juez planeó dividir el dinero entre Savage y la hija de Johnson, pero Savage sucumbió a las complicaciones relacionadas con la diabetes un poco más de una semana antes de la fecha programada de la corte. Cuando el padre de Savage se enteró de la tragedia, fue hospitalizado por un paro cardíaco. Al parecer, Dolores Johnson había tenido razón todo el tiempo. El dinero parecía maldito. Nunca estuvo vinculado con ningún delito y nadie pudo probar de dónde vino el dinero o si estaba maldito. Pero considerando su trágico legado, es difícil decir qué sucederá después. Incluso el abogado no está seguro de si quiere pedir una tarifa. Número 7. Guarida de unicornio. El principal medio de comunicación de Corea del Norte, la Agencia Central de Noticias de Corea, informó en 2012 que los arqueólogos habían vuelto a confirmar la existencia de una guarida de unicornio. Según los informes, la guarida del unicornio se había encontrado a 200 metros de un templo en Pyongyang, la ciudad capital. La legendaria guarida supuestamente perteneció a un unicornio montado por el antiguo rey Tongmyong. A partir del siglo III a.C., el rey Tongmyong gobernó un reino que ocupaba la península coreana y partes de China, y que duró hasta algún momento durante el siglo VII. El supuesto informe de la agencia de noticias, que acreditó a los investigadores de la Academia de Ciencias Sociales del Instituto de Historia de Corea del Norte con el descubrimiento, afirmó que una roca rectangular tallada con la palabra guarida de unicornio se encuentra frente a la guarida. Se cree que las palabras talladas se remontan al período del reino de Koryo. Abundan los reclamos sobrenaturales con respecto a la familia Kim, y el hecho de que Corea del Norte fuera el hogar del mítico unicornio es un reclamo importante para la península coreana. Tan ridículo como este informe parece por sí solo, el momento de la reclamación hizo que el asunto fuera aún más extraño. Pocos días antes de que este reclamo saliera en los titulares, el periódico del Partido Comunista de China elogió por error a The Onion por nombrar al dictador norcoreano Kim Jong-un el hombre más sexy del mundo, sin darse cuenta de que el artículo era una sátira. ¡Ups! Este tipo de mitos se están volviendo menos comunes, ya que la información ahora está más disponible dentro del país y también es accesible para los extraños. ¡Hola! Ya nos enteramos. Y ahora el número 6. Pero si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Fatberg. Los trabajadores de la compañía Southwest Water, que gestiona alcantarillas en toda Inglaterra, quedaron perplejos cuando se descubrió un Fatberg de 64 metros de largo debajo de Sidmouth, Inglaterra, una pequeña ciudad costera de alrededor de 13,000 residentes. Curiosos por comprender cómo se formó un bloque tan grande en un área tan tranquila y escasamente poblada, hicieron que un equipo de 10 científicos realizara una autopsia a la masa. Pero primero, ¿qué es
es un fatberg? En pocas palabras, un fatberg es una masa de grasas y otros desechos sólidos que se acumula en una alcantarilla, generalmente, pero no siempre, en grandes ciudades como Londres y Nueva York. Una vez que pasó el hedor pútrido, el equipo diseccionó el fajo de basura y descubrió que estaba hecho de materiales mucho más seguros de lo que habían imaginado. Todos nos sorprendimos al descubrir que este fatberg en Sidmouth era simplemente un trozo de grasa agregada con toallitas húmedas, toallas sanitarias y otros productos para el hogar que realmente deberían colocarse en la papelera y no en el inodoro, dijo John Love, profesor de síntesis de biología en la Universidad de Exeter y el líder del estudio. En septiembre de 2017, los trabajadores pasaron 3 semanas desatascando una alcantarilla en Whitechapel del fatberg más grande conocido en la historia británica. En una entrevista de la BBC, Alex Sanders de Thames Water explicó: un fatberg huele a carne podrida mezclada con el olor de un inodoro maloliente. Yo definitivamente le creo. Número 5. Entierros antiguos en el hogar. A finales de marzo de este año, los arqueólogos resolvieron un misterio de larga data con el descubrimiento de restos humanos dentro de casas antiguas en el asentamiento neolítico de Çatalhöyük en Turquía. El sitio de 9.000 años de antigüedad, que fue habitado desde 7.500 a 5.700 a.C. y fue designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2012, ha acogido durante mucho tiempo a los arqueólogos, y hasta hace poco, los expertos se preguntaban cómo los residentes enterraban a sus fallecidos. Estos hallazgos sugieren que al menos algunas personas fueron enterradas en casa. Los investigadores saben desde hace tiempo que las personas fueron enterradas en tumbas poco profundas, que a veces se reabrían para dar espacio a más cadáveres y luego se enyesaban, pero no estaban seguros de si los residentes estaban enterrados en casa o en tumbas comunales más grandes. La arqueóloga Katarzyna Jarabás pudo haber resuelto este rompecabezas cuando examinó los restos cubiertos de hollín de una mujer que murió entre los 30 y los 35 años por insuficiencia respiratoria. La mujer fue encontrada en una casa que mostraba evidencia de falta de ventilación, lo que llevó a la arqueóloga a concluir, basándose en su causa de muerte, que fue enterrada en su casa. Este hallazgo intrigante lleva a los arqueólogos un paso más cerca de su objetivo más amplio de comprender cómo funcionaba la vida cotidiana de la ciudad hace miles de años, que no es una tarea fácil. Número 4. Un cine espeluznante. En París, en 2004, la policía anunció el descubrimiento de un cine subterráneo debajo del distrito 16 de la ciudad. Los oficiales que patrullan la red de cuevas subterráneas, túneles y catacumbas de 274 kilómetros de París encontraron el misterioso cine improvisado durante un ejercicio de entrenamiento. Entraron en la red a través de una tubería de drenaje y se encontraron con una lona con las palabras "obra en construcción sin acceso". Detrás de la lona había un escritorio y una cámara de vigilancia que capturaba imágenes de cualquiera que pasara. Aún más inquietante, estas personas activaron una grabación de perros ladrando que supuestamente tenía la intención de asustarlos. La entrada conducía a un anfiteatro situado a 18 metros bajo tierra, con asientos y terrazas cortadas en la roca. Estaba equipado con 3 líneas telefónicas, electricidad instalada profesionalmente y una pantalla de tamaño completo, junto con varias películas, incluidos clásicos antiguos y obras más recientes. Si bien a los clientes desconocidos de este teatro les gustaba la variedad, ninguna de las películas estaba prohibida o era controvertida, como probablemente esperarías de una instalación secreta. Al lado, dentro de una cueva más pequeña, había un bar y un restaurante. La policía admitió que no tenía idea de a quién pertenecía el cine, pero notaron varios símbolos pintados en el techo, incluidas las estrellas de David y cruces celtas, lo que sugiere que una sociedad secreta o un club de algún tipo pueden haber utilizado el espacio. 3 días después, la policía regresó al sitio, solo para encontrar una nota en el medio del piso que decía: "No intentes encontrarnos". Espeluznante, ¿verdad? Número 3. Mantequilla de pantano. ¿Comerías una mantequilla centenaria? Yo tampoco, pero la gente a veces tropieza involuntariamente con ella en Irlanda y Escocia, generalmente mientras están excavando turba para calentar sus casas. Conocida como mantequilla de pantano, esta sustancia generalmente está hecha de leche de vaca o cebo de res. La gente lo enterraba en turberas dentro de contenedores de madera o ollas de barro, o envuelto en pieles de animales, y, al parecer, a veces lo olvidaban, dejando una gran sorpresa
sorpresa para un individuo desprevenido que lo descubriría cientos de años después y en algunos casos milenios más tarde. Si bien la mantequilla de pantano a menudo conserva una textura y aromas similares a la mantequilla que usamos comúnmente hoy en día, también puede tener lo que el arqueólogo Andrew Zimmern denominó como picante y ligeramente ofensivo. Zimmern estaba lo suficientemente loco como para probar un poco de la mantequilla de pantano y describió el sabor como con mucho mal olor y un acabado mohoso loco. ¿Intentarías comer esto? No creo que seas lo suficientemente valiente. Con su bajo contenido de oxígeno, alta acidez y temperaturas frías, los pantanos eran ideales para preservar la mantequilla y otros productos perecederos. Pero algunos expertos creen que las personas enterraron su mantequilla como una ofrenda a los dioses o para evitar que los ladrones la encontraran y la tomaran. ¿Tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 2. Túneles internacionales de contrabando. Hay tantos túneles entre los Estados Unidos y México que en realidad hay fuerzas especiales para encontrarlos. En marzo de este año, el grupo de trabajo del túnel de San Diego anunció el descubrimiento de un sofisticado túnel internacional de contrabando de drogas que une un almacén en Tijuana, México, con un almacén en el barrio de Otay Mesa en San Diego. Agentes federales descubrieron el largo pasaje de 610 metros como parte de una investigación sobre presunto contrabando de narcóticos, dirigido por una red de delincuencia transnacional. El túnel, que mide 1 metro de ancho y se encuentra a 9,5 metros bajo tierra, no parece muy espectacular a primera vista, pero estaba bien construido y estaba equipado con iluminación, ventilación, paredes reforzadas y un sistema ferroviario subterráneo. Mientras ejecutaba una orden judicial, el grupo de trabajo incautó grandes cantidades de sustancias ilícitas, incluidos 590 kilogramos de cocaína, 1.361 kilogramos de marihuana, 39 kilogramos de metanfetamina y más, con un valor total estimado de 29.6 millones de dólares. La Fuerza Especial del Túnel de San Diego parece estar teniendo un buen año hasta ahora. Solo unos meses antes, luego de una investigación de varios años y varias agencias, las autoridades descubrieron el túnel transnacional ilícito más largo que se haya encontrado a lo largo de la frontera noroeste de los Estados Unidos. El túnel, de 1.7 metros de alto, 0.7 metros de ancho y 21 metros de profundidad, se extiende por 1.313 metros, de Tijuana a San Diego. Tenía sistemas de rieles y drenaje, ventilación e incluso un ascensor. Número 1. Pulmón momificado. En París, en 1959, el arqueólogo Michel Fleury descubrió un pulmón extrañamente conservado de un sarcófago de piedra en la Basílica de Saint-Denis, donde los reyes franceses fueron enterrados durante cientos de años. Junto con el pulmón había un esqueleto, algunos cabellos, joyas y fragmentos de textiles y cuero. Los restos pertenecían a la reina merovingia Arnegonda, una de las 6 esposas del rey Clotario I. Ella vivió alrededor del 515 al 580 después de Cristo. Durante la década de 1960, el cuerpo de Arnegonda desapareció y no volvió a aparecer hasta el 2003. Los investigadores modernos estaban perplejos acerca de si su pulmón estaba naturalmente momificado o si alguien lo había preservado a propósito. La bioantropóloga Raffaella Bianlucci, de la Universidad de Turín, dijo a Discovery News que el pulmón parece estar bien conservado, mientras que el cuerpo está completamente esqueletizado. En 2015, un equipo de investigación dirigido por Biannucci realizó biopsias en el pulmón y descubrió una gran cantidad de concentración de iones de cobre y óxido de cobre. Arnegonda fue enterrada usando un cinturón de aleación de cobre alrededor de su cintura, lo que llevó al equipo a creer que el deterioro del cinturón le preservaba el pulmón. Raro, ¿verdad? Mano de Dios. Cerca de la muralla de Adriano en Inglaterra, en la antigua fortaleza romana de Vindolanda, los arqueólogos hicieron un descubrimiento intrigante: una mano humana en miniatura increíblemente detallada, hecha de 2.3 kilos de bronce sólido. Los antiguos romanos llamaban a esto la mano de Dios, y probablemente estaba vinculada a las prácticas religiosas del culto a Júpiter Doliquenus. Aunque era popular entre los hombres del ejército romano en el siglo III después de Cristo, las prácticas de este culto siguen siendo bastante misteriosas. La mano es bastante espeluznante por sí sola, pero su historia es aún más impresionante. Los romanos dejaron probablemente la mano de bronce como tributo a su dios de la guerra por llevarlos a la victoria durante una de las invasiones más sangrientas de la historia británica. Alrededor del año 210 después de Cristo, los romanos invadieron Escocia, matando a miles en el camino. Los romanos afirmaron que los jefes escoceses locales habían disuelto un acuerdo de paz, lo que los llevó a partir
participar en una campaña de terror particularmente sangrienta y nefasta, con una fuerza de 50.000 hombres lideradas por el propio emperador Septimio Severo. Estaba claro que estaba bastante enojado. El objetivo era la aniquilación total. Esta mano de bronce se montaba en la parte superior de un poste que se usaba para bendecir a los seguidores de Júpiter durante los rituales religiosos. El regimiento ubicado en Vindolanda probablemente era muy devoto de este culto a Júpiter, ya que es el único lugar donde se encuentra un templo dentro del fuerte y no cerca de este. Esta mano de bronce, aunque ya es un poco extraña de encontrar enterrada en el suelo, es un símbolo de la naturaleza brutal y violenta de las campañas militares romanas. No es una muy buena pieza de decoración. La mano de bronce se puede ver en el Museo de Vindolanda. Número 9. Cuchillo en lugar de la mano. En Véneto, en el norte de Italia, los arqueólogos han descubierto un esqueleto de un hombre medieval con un cuchillo en lugar de una mano, encontrados en una necrópolis medieval de los lombardos que data de alrededor de 1500 años. Los arqueólogos han encontrado una serie de restos impactantes, incluidos cientos de esqueletos humanos, 2 galgos y un caballo sin cabeza. Pero en este descubrimiento desconcertante se destaca el antebrazo y la mano derecha de un hombre que le habían sido amputados y en su lugar tuvo de por vida un cuchillo en lugar de tener el muñón. Los arqueólogos estimaron que tenía alrededor de 40 a 50 años y que había perdido el brazo debido a un trauma por fuerza contundente. Pero la naturaleza de este trauma es difícil de decir. La vida era extremadamente dura en ese entonces y si elegía tener un cuchillo como prótesis, estaba claro que pensaba que era necesario. Los investigadores creen que la mano pudo haber sido eliminada por razones médicas o que la perdió en batalla. Los lombardos eran famosos por su valentía militar y sus habilidades de guerra. Cualquier cosa podría haber sucedido, pero los efectos posteriores de esta eliminación son claros a través de un análisis más profundo. El cuchillo fue colocado como prótesis que el hombre ataba con sus dientes. El cuchillo se amarraba con correas de cuero y una hebilla que utilizaba para colocar la prótesis en su lugar. Sus dientes en el lado derecho de su boca mostraban mucho desgaste y su articulación del hombro derecho se reorientó de manera anormal, lo que indica que usó su boca constantemente para colocarla en su lugar. Sobrevivir perdiendo una extremidad sin anestesia o esterilización hace 1500 años parece una tarea casi imposible. Descubrir esqueletos antiguos es bastante escalofriante, pero cuando tienen cuchillos en lugar de manos, parece que estaba listo para luchar contra los zombies. Número 8. Entierros de vampiros. Las historias de los muertos que han vuelto a la vida han existido durante miles de años, y el verdadero miedo a los vampiros en Europa del Este se exacerbó en tiempos de crisis, cuando la peste y otras enfermedades que eran infecciosas causaron la muerte de personas rápidamente. La gente no entendía el proceso de descomposición, por lo que la explicación de los cuerpos hinchados y las bocas abiertas la atribuían a los vampiros. En Polonia, los arqueólogos han encontrado cementerios donde las personas a veces eran enterradas con ciertas medidas preventivas, como hoces alrededor de sus cuellos o rocas colocadas debajo de sus mandíbulas para evitar que volvieran a la vida, solo por si acaso. Si alguien se convertía en vampiro y tratara de levantarse de su tumba, la hoz le cortaría el cuello y las rocas mantendrían sus mandíbulas cerradas para que no pudieran alimentarse de los vivos. Pero esta superstición no hace que los restos sean menos discordantes. Al realizar un análisis óseo, los investigadores descubrieron que estos vampiros no eran inmigrantes, sino locales de la región. Ninguno de los cuerpos mostró evidencia de trauma o violencia. Esto llevó a los científicos a concluir que estas almas desafortunadas probablemente fueron algunas de las primeras en morir en una epidemia de cólera en la región. Todos estos cuerpos probablemente son los que los lugareños creyeron que eran vampiros que volverían a la vida, y por lo tanto decidieron detenerlos de una manera inquietante. El llamado vampiro de Venecia es uno de los más llamativos de todos. El cráneo muestra un ladrillo alojado directamente en su enorme mandíbula. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Huesos en el árbol. Si alguna vez has visto Bones, entonces puedes estar familiarizado con esto. En un episodio, los personajes descubren un esqueleto fusionado con la madera de un árbol en crecimiento. Parece raro, ¿verdad? Pero en realidad es bastante realista. Durante algunas tormentas de invierno intensas en Irlanda en 2015, un gran árbol de hayas se cayó, arrancando sus raíces del suelo y revelando un esqueleto escondido debajo. Afortunadamente, no fue un crimen reciente, sino un descubrimiento espectacular.
espeluznante. Los investigadores determinaron que este esqueleto pertenecía a un niño medieval de entre 17 y 20 años. ¿Quién sabe quién era o cómo llegó a estar allí? Pero parecía que este chico había sido atacado, con múltiples heridas en las costillas, probablemente infligidas por un cuchillo. Alguien se había preocupado por él, ya que le habían dado un entierro cristiano formal, pero después de tanto tiempo, el árbol había crecido alrededor de sus restos y cuando fue arrancado del suelo, se llevó la mitad de su esqueleto. Los investigadores ahora están tratando de descubrir más sobre este misterioso niño que murió hace 1000 años. Espero que no encuentres nada como esto cuando salgas a dar un relajante paseo por el bosque. Número 6. Los humos del infierno. Hace 2000 años, un ejército de persas luchaba por el control de la ciudad romana de Dura, ubicada en Siria. Los persas estaban cavando túneles para acercarse sigilosamente a los romanos, y los romanos hicieron lo mismo. Sin embargo, los arqueólogos han descubierto los restos de 20 soldados dentro de los túneles de asedio de Dura que parecen haber muerto por inhalar gases tóxicos. Uno de los soldados tiene su armadura levantada alrededor de su pecho. Parece que estaba a punto de lograrlo cuando murió. Los persas utilizaron los túneles para iniciar incendios subterráneos tóxicos con el fin de afectar los pulmones de los romanos. El arqueólogo Simon James de la Universidad de Leicester dice que este gas habría sido como los humos del infierno. Desde entonces, estos túneles se han vuelto a abrir, pero la evidencia reunida por los arqueólogos sugiere que la guerra antigua también incluía el uso de gases tóxicos. En particular, los cristales de azufre y betún encontrados en el sitio insinúan este final desagradable para los romanos. Este tipo de guerra ya estaba bien establecida cuando los persas llegaron a Dura. Uno de los primeros ejemplos data del año 189 a.C., cuando los griegos quemaron plumas de pollo y también soplaron el humo en los túneles invasores de los romanos. Los ejércitos antiguos fueron muy creativos y los historiadores se apresuran a señalar que la gente no se ha dado cuenta de la frecuencia con la que se usaban este tipo de métodos en el mundo antiguo. Número 5. Un hombre aplastado. El sitio arqueológico de Pompeya tiene una gran concentración de descubrimientos inquietantes. La erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo arrasó la ciudad y la cubrió con cenizas volcánicas, dejándola congelada en el tiempo. El reciente descubrimiento de un esqueleto aparentemente aplastado por una piedra gigantesca mientras huía representa la situación completamente caótica y trágica. Los arqueólogos descubrieron que el cráneo del esqueleto estaba debajo de un enorme montículo de piedra. Algunos científicos piensan que la piedra era una jamba de una puerta lanzada con gran fuerza por la erupción volcánica. Este bloque de piedra probablemente golpeó al hombre en la cabeza, aplastándolo a su vez. La cosa es que le faltaba la cabeza. El esqueleto también muestra signos de infección en la pierna, lo que podría haber dificultado que este hombre escapara. Sin embargo, después del descubrimiento de su esqueleto, los arqueólogos localizaron el cráneo cerca, negando la teoría de que el bloque de piedra aplastó al hombre. Si bien su destino sigue siendo el mismo, es más probable que muriera por asfixia por los gases mortales y las cenizas emitidas por el volcán. Lo último que habría visto al mirar hacia el volcán debió ser una gran nube negra que se dirigía hacia él. Número 4. Laberinto subterráneo de la muerte. Descubrimientos arqueológicos recientes muestran que algo bastante desconcertante sucedió debajo del Chavín de Huántar, un templo peruano de 3000 años de antigüedad. Los nuevos avances tecnológicos ayudaron a los investigadores a mirar a través de los túneles debajo del templo, donde encontraron los restos de 3 esqueletos que se cree que fueron sacrificados a los dioses, ya que se encontraron boca abajo. Los historiadores piensan que este templo estuvo activo entre el 1200 y el 200 a.C. Ahora los arqueólogos han descubierto 35 túneles debajo del templo con la ayuda de robots. Los robots, diseñados por los ingenieros de Stanford, son pequeños vehículos a control remoto con cámaras y luces conectadas. Además de los esqueletos, estos robots también descubrieron cerámica y herramientas. Los esqueletos pertenecían a un niño, un adolescente y un hombre joven, pero es la naturaleza de estas muertes lo más preocupante. Los investigadores dicen que los sacerdotes de este templo ejecutaron estos sacrificios posiblemente usando drogas, ruidos y manipulación de luz. Esto hacía parecer que los líderes de Chavín tuvieran poderes espirituales superiores. Las personas y las cosas encontradas en el templo revelan un mundo oscuro subterráneo con muchas pistas para nosotros sobre el pasado.
Número 3. Silbato azteca. Todos sabemos que los aztecas eran devotos con la idea del sacrificio. De hecho, eran amigables con una serie de prácticas aterradoras, y su decoración de calavera no era menos espeluznante. Parece que estaban rodeados de muerte y batalla en todos los aspectos de la vida, y sus gustos musicales hicieron que todo fuera más aterrador. El silbato de la muerte azteca hace el sonido más aterrador del mundo. Con la intención de sonar como un grito de terror, es probable que cientos de estos se usaran en batalla para intimidar al enemigo. Escúchalo y dime qué piensas. Ahora imagina cientos de ellos al mismo tiempo y dime que no es lo más espeluznante que hayas escuchado. Si bien no hay evidencia sólida de para qué se usaron, definitivamente jugaron un papel en el sacrificio cuando se encontró a una víctima de 20 años agarrando este silbato de un esqueleto en sus manos. Los arqueólogos tardaron muchos años en descubrir que era un instrumento real que hacía ruido. Conociendo a los aztecas, podrían haber sido utilizados para infundir miedo en los corazones de los enemigos. Otros han sugerido que podrían haber sido parte de sus rituales de curación y algunos incluso lo han descrito como terapéutico. Pero el uso más probable para estos instrumentos debe estar conectado con la muerte. Los españoles describieron a los aztecas en batalla haciendo sonidos infernales, y después de escuchar este silbato tiene sentido. Puedes obtener uno de estos si estás empeñado en asustar cualquier cosa y todo lo que está a su alrededor. Número 2. Bibliopegia antropodérmica. ¿Qué significa esto? Significa libros encuadernados con piel humana real. Los científicos de la Universidad de Harvard revelaron recientemente que habían encontrado uno de estos libros en su biblioteca. Y, aún más espeluznante, esta práctica no es tan infrecuente como se podría pensar. Si bien no hay un montón, hay algunos por ahí. Llamada bibliopegia antropodérmica, muchas personas aparentemente han vinculado ciertos volúmenes con la piel humana a lo largo de la historia. En los siglos XVI al XIX, los libros a veces se ataban con la piel de soldados, delincuentes y enfermos terminales. Hasta el momento, el proyecto del libro antropodérmico tiene en su poder 47 libros que se sospecha que están encuadernados con piel, aunque solo 18 están confirmados. Los otros tal vez estén hechos con piel de animales, 50 y 50 de probabilidad. La barbarie de algunos artefactos antiguos parece estar muy lejos de nuestras inclinaciones contemporáneas. Incluso puedes ir a ver algunos en el Museo del Cirujano en Edimburgo, en el Museo Carnavalet en París y en el Museo Mütter en Filadelfia. Número 1. Deformación craneal artificial. En 1928, los arqueólogos encontraron un cementerio de 2000 años en la provincia de Pisco con extraños esqueletos, con los cráneos alargados más grandes encontrados en cualquier parte del mundo. Estos cráneos grandes y alargados siempre han interesado a los teóricos de la conspiración que trazan paralelos entre estos cráneos y los de los extraterrestres. Las recreaciones de cómo se verían las personas con estos cráneos tampoco son agradables de ver. Sin embargo, en 2014, estos cráneos ganaron mucha atención, ya que supuestamente fueron analizados por científicos que no podían determinar si su ADN era humano. Para calmar estos rumores, las pruebas más recientes realizadas en 3 laboratorios diferentes en Canadá y Estados Unidos confirmaron que eran una antigua cultura humana. Pero lo más interesante es que se descubrió que tenían ADN europeo y del Medio Oriente, lo que plantea la cuestión de cuándo las personas viajaron de Euroasia a las Américas, ya que estos esqueletos tienen alrededor de 2000 a 3000 años. La deformación craneal se encuentra en muchas culturas alrededor del mundo y no es sorprendentemente única, pero las que se encuentran en Paracas son las más largas. La razón del procedimiento solo se puede adivinar con algunos científicos que sugieren que se utilizó para mostrar riqueza, estatus social y afiliación tribal. El acto de deformación craneal ha demostrado que no reduce la capacidad cognitiva a pesar de lo que pueda parecer. De todos modos, todavía es bastante impactante de ver y ha sorprendido tanto a los investigadores antiguos como a los investigadores modernos. Cráneo humano. En 2007, los contratistas daneses, que reemplazaron las viejas tuberías de alcantarillado en la isla de Sealand, descubrieron un extraño cráneo humano con enormes cuencas y colmillos. El Principado de Sealand ya era un lugar extraño y controvertido para empezar. Consiste en una fortaleza abandonada de la Segunda Guerra Mundial en el Mar del Norte llamada Torre Rowe, donde viven aproximadamente 27 residentes. Afirman que la estructura constituye un estado soberano independiente, pero no han logrado establecer
establecerlo como un Estado-nación oficial ni obtener el reconocimiento como tal. Los trabajadores supuestamente encontraron la extraña calavera debajo de un edificio que una vez perteneció a un carnicero mientras retiraban tuberías centenarias. Los expertos de una facultad veterinaria en Copenhague no pudieron vincularlo con ninguna especie conocida en la Tierra, y la posterior datación por carbono en el Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague estimó su edad en alrededor de 800 años. También se encontraron artefactos neolíticos, incluidos huesos de animales, hachas de piedra y equipos, pero no se pudieron vincular al cráneo, que algunos especulan que pertenecía a un híbrido humano alienígena. Existe un rumor de larga data entre los teóricos de la conspiración de que Sealand alguna vez sirvió como lugar de reunión para los miembros de una sociedad secreta de escritores llamada Order of Pegasus Light, que afirman que se formó durante la década del 1300. Muchos, si no la mayoría, creen que el cráneo, que sigue envuelto en misterio hasta el día de hoy, es simplemente un engaño. ¿Pero tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 9. Las obras de los ancestros. Cada año salen a la luz más y más grandes estructuras de piedra geométrica antiguas. Estos geoglifos de piedra se pueden encontrar diseminados por toda Siria, Arabia Saudita y Jordania, ocupando un área aún más grande que las famosas líneas de Nazca en Perú. Representan varios diseños de diferentes tamaños, incluyendo cometas y formas de rueda. Desde el suelo son casi imposibles de identificar, pero desde el aire son claras a simple vista. Los beduinos locales llaman a las estructuras de piedra las obras de los ancestros, pero se sabe muy poco sobre sus orígenes, ya que son muy viejas. ¿Quién las construyó y por qué? Se estima que la mayoría tiene entre 3.000 y 4.000 años, pero otros arqueólogos han encontrado dos patrones en forma de rueda que datan de hace 8.500 años, que también lo hacen más antiguos que las líneas de Nazca en Perú, que se estima que tienen alrededor de 2.000 años. La mayoría de la gente no sabía nada de ellos hasta que fueron vistos desde el aire en 1927 por el teniente de vuelo de la Real Fuerza Aérea Británica, Percy Maitland, mientras volaba sobre un campo de lava en Jordania. Algunos de los geoglifos parecen ruedas radiales, mientras que otros son simplemente circulares y otros parecen cometas. La mayoría creen que tenían significado astrológico o estacional para sus creadores. Algunas estructuras en forma de rueda se alinean con el solsticio de invierno, pero otras no parecen coincidir con nada en absoluto. Las estructuras en forma de cometa posiblemente se usaron para cazar, con una estructura que podía haberse utilizado para canalizar a los animales en un área cerrada, lo que les dificultaba escapar antes de convertirse en la próxima comida. Otra posibilidad es que las cometas se utilizaron para evitar que los camellos se extraviaran. No se ha realizado ninguna excavación, pero hacerlo probablemente proporcionaría más pistas sobre su origen. Número 8. La huella del cañón Fisher. En 1917, un minero de la Compañía Minera de Nevada afirmó encontrar una huella de calzado de 200 millones de años, también conocido como un artefacto fuera de lugar. El minero afirmó que vio un fósil en algunas rocas sueltas y que en realidad era una huella de tacón de zapato clavada en piedra caliza del período Triásico. Un artefacto fuera de lugar es un objeto que no parece pertenecer al lugar donde se encuentra o cuando se remonta. Ahora conocido como la huella del cañón Fisher, este artefacto es una pieza de piedra caliza fosilizada que parece contener una huella de zapato. ¿Tú qué piensas? Hay tres historias diferentes sobre el descubrimiento del fósil, aunque parece que, además de la historia del minero, la versión más favorecida, pero aún no probada, es que fue encontrada en algún momento antes de 1917 por John T. Reed, un ingeniero aficionado y arqueólogo en el cañón Fisher de Nevada. Algunas personas han identificado erróneamente el fósil como impreso en carbón de 5 millones de años. En realidad, es piedra caliza y, según los informes, data de hace más de 200 millones de años. Uno de los presuntos descubridores, Alfred E. Knapp, afirmó que la huella de zapato se hizo cuando la roca estaba en lo que él llamó su estado plástico. La edad y la autenticidad del fósil como huella de zapato supuestamente fueron verificadas por un experto llamado Samuel Hubert, lo que generó preguntas sobre cómo un humano vestido con zapatos podría haber caminado por la Tierra hace tanto tiempo. Pero estas afirmaciones nunca han sido fundamentadas, y los geólogos que han examinado el artefacto creen que es una formación natural y no una huella de zapato. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 7. Los filisteos. Los arqueólogos saben muy poco sobre los filisteos históricamente infames, un grupo de personas que llegaron al Levante durante el siglo XII a.C., cuando muchas sociedades del Oriente Medio y Grecia estaban decayendo. El Levante era un área que incluía Israel, Gaza, el Líbano y Siria. No dejaron ningún texto propio, por lo que en su mayoría los conocemos a través de textos egipcios y sirios antiguos, así como de la Biblia hebrea, que describe constantemente a los filisteos como bárbaros, violentos, sin aprecio por el arte o la cultura. Pero, ¿quiénes eran estas personas? Ramsés III luchó contra ellos en una batalla, y los antiguos israelitas también lucharon con ellos muchas veces. La historia de David y Goliat proviene de una historia sobre el gigante líder filisteo Goliat y David, quien llegaría a convertirse en el rey de Israel. En los últimos 100 años, los arqueólogos han estado buscando evidencia de los filisteos para tratar de aprender más sobre ellos. Si bien hay un puñado de artefactos que los expertos consideran claramente filisteos, no siempre están de acuerdo en lo que se califica como artefacto o entierro filisteo. Sin embargo, en 2016, los arqueólogos descubrieron un gran cementerio fuera de la antigua ciudad de Ashkelon, que los filisteos controlaban desde el siglo XII a.C. hasta el siglo VII a.C. Contenía restos de 211 personas, que se remontan a la época en los que los filisteos estaban allí presentes. El descubrimiento es el primero en su tipo, y finalmente nos permite descubrir más sobre quiénes eran estas personas misteriosas. Las pruebas de ADN en los restos de diferentes periodos de tiempo sugieren que los filisteos vinieron de Creta, Grecia, Cerdeña y la península ibérica, lo que corrobora los registros históricos que otras sociedades tenían sobre ellos. En cuestión de siglos, los entierros filisteos tenían una firma genética muy similar a la población local, lo que indica que comenzaron a casarse y tener hijos con los locales rápidamente después de su llegada. A pesar de esto, parecen haber permanecido culturalmente distintos, pero todavía hay muchos misterios por descubrir sobre los filisteos, incluida la posibilidad de que sus orígenes puedan ser más variados de lo que la evidencia ha demostrado hasta ahora, especialmente porque eran un grupo migratorio y pueden haberse mezclado con varias poblaciones locales a lo largo de sus viajes. Número 6. Los misterios de Uruk. La antigua ciudad mesopotámica de Uruk fue fundada alrededor del 4500 a.C. Fue el hogar del famoso rey Gilgamesh y la historia de su búsqueda de la inmortalidad. Ubicada en la región sur de Sumer, en la actual Warka, en Irak, fue considerada una de las primeras ciudades verdaderas conocidas del mundo con urbanización y formación estatal. Pasó de aldeas agrícolas a un gran centro urbano con comerciantes y colonos. Uruk es donde se desarrolló el primer sistema de escritura y donde surgió la primera arquitectura monumental de piedra. Sus residentes diseñaron el zigurat, que eran torres rectangulares, escalonadas y probablemente inspiraron la historia de la Torre de Babel. Aquí es donde se inventó el sello cilíndrico, que los antiguos mesopotámicos usaban para marcar su propiedad personal y firmar documentos. Era la ciudad mesopotámica más grande e influyente en un momento en que la región se urbanizaba rápidamente, actuando como su principal centro de comercio y administración. Uruk prosperó desde el momento en que se fundó hasta aproximadamente el año 300 después de Cristo, cuando la gente comenzó a irse. Casi todos los sitios de excavación en Mesopotamia contienen artefactos de Uruk, como estatuas y cuencos, que actúan como un testimonio del poder del gran alcance de la antigua ciudad. Un extraño artefacto que se descubrió en el propio Uruk es una escultura de un sacerdote encerrado dentro de una esfera decorada. No se sabe mucho sobre esto, así que si tienes alguna idea, déjame saberlo abajo en los comentarios. A pesar de esto, las preguntas persisten entre los expertos sobre qué llevó a Uruk a convertirse en la primera ciudad del mundo, porque era más poderosa que otras ciudades más estratégicamente ubicadas y cómo ejercía su autoridad local y regional. Parece que sus gobernantes tenían una política expansionista muy agresiva, aunque a veces estaba sujeta a gobernantes extranjeros. Sin embargo, a pesar de quién estaba a cargo, siguió siendo una ciudad importante para varias civilizaciones que gobernaron sobre Mesopotamia. Número 5. Fuente Magma. Probablemente hayas oído hablar de la piedra de Rosetta, una piedra de granito que contiene inscripciones que desempeñaron un papel importante en el descifrado de lenguas antiguas. Una piedra similar fue descubierta en 1958 cerca del lago Titicaca en Bolivia. Era un gran recipiente de piedra llamado el Cuenco de Fuente Magma, que también se llamaba Piedra de Rosetta de las Américas. Este descubrimiento altamente controvertido presenta inscripciones en 2 idiomas, un alfabeto
antiguo protosumerio y una estructura local del antiguo Pucará. Este artefacto plantea la pregunta de si los antiguos pueblos andinos interactuaron en alguna manera con los sumerios, a pesar de que estas regiones están separadas por miles de kilómetros y ubicadas en diferentes continentes. Un granjero se encontró accidentalmente con el objeto y lo llevaron a la ciudad de La Paz. El arqueólogo boliviano Max Portugal Zamora intentó descifrar las extrañas inscripciones poco después de que se descubriera el cuenco. No tuvo éxito y durante las siguientes 4 décadas la fuente magma permaneció almacenada. Luego, un experto en idiomas antiguos, el Dr. Clyde Ahmed Winters, identificó el idioma desconocido como un guión de 5000 años de antigüedad utilizado en la región del Sahara y descifró el significado del texto, que parece ser una dedicación religiosa a una diosa de la fertilidad. Pero, ¿cómo terminó este recipiente con inscripciones protosumerias en Bolivia? Varios investigadores creen que quizás los sumerios se establecieron en Bolivia en algún momento después del 2500 a.C. Se sabía que navegaban por el subcontinente indio y pueden haber entrado en una corriente que los llevó a las Américas. Quizás aquí, mientras buscaban comida, se encontraron con los pucarás y algunos decidieron quedarse y hacer una nueva vida aquí y las culturas se mezclaron. Pero ahora nadie lo sabe con certeza y los investigadores continúan debatiendo el tema. Esperemos que encuentren más artefactos como este y más investigaciones ayudarán a contar la historia de este artefacto. La historia siempre está llena de sorpresas. Número 4. Muro de Gauri. A fines del año pasado, los arqueólogos en el oeste de Irán descubrieron los restos de un antiguo muro de piedra de 115 kilómetros de largo que era prácticamente desconocido en el mundo académico. Los locales, por supuesto, lo sabían desde hace mucho, llamándolo el Muro de Gauri. La estructura está mal conservada, lo que dificulta el cálculo de sus dimensiones originales. Los investigadores estiman que tenía 4 metros de ancho y 3 metros de alto. Fue construida a partir de una mezcla de materiales locales, incluidos adoquines, rocas y mortero de yeso, y requirió una gran cantidad de trabajo y tiempo para su construcción. A lo largo de la pared hay restos de estructuras que han sido destruidas. Los arqueólogos creen que fue construida entre el siglo IV a.C. y el siglo VI después de Cristo, basados en la cerámica que se encuentra a su lado, pero no saben quién la construyó o por qué. Sus mejores conjeturas hasta ahora son que el muro tenía un propósito defensivo o tenía un significado simbólico. Podría haber marcado la frontera entre dos imperios, tal vez entre los partos, también conocido como el Imperio Arsácido, o el de los sasánidos, que eran famosos por construir castillos, organizar ciudades y sistemas de riego para que pudieran tener el poder de construir este enorme muro. El Muro de Gauri es uno de los varios muros antiguos en todo Irán, y los otros se encuentran en las partes norte y noreste del país. Número 3. Stonehenge suizo. El lago de Constanza es un cuerpo de agua de 507 kilómetros cuadrados compartido entre Suiza, Alemania y Austria. En 2015, los arqueólogos descubrieron una serie de extrañas piedras artificiales en la parte suiza del lago, a 4.6 metros debajo de la superficie del agua. Regresaron al sitio a fines del año pasado para realizar más investigaciones. Se cree que las piedras, que varían en tamaño de hasta 2.53 metros de ancho, son un monumento neolítico, ubicadas en forma paralela a la costa suiza. Están separadas de manera uniforme. La datación por carbono en las piedras de una determinada sección de la formación mostró que fueron colocadas allí hace unos 5500 años. En ese momento, el sitio probablemente estaba ubicado a lo largo de la costa o en las aguas poco profundas. Los arqueólogos que hicieron el descubrimiento afirman que la disposición de las piedras indica que fueron colocadas allí por humanos, no por la naturaleza, descartando una sospecha inicial de que las piedras eran posiblemente restos que cayeron al fondo del lago desde un glaciar que estaba en el lago hace unos 18.000 años. Los científicos no están seguros del propósito de las piedras y un equipo internacional de investigadores planea llevar a cabo análisis adicionales sobre ellas con la esperanza de aprender más, y aunque el apodo el Stonehenge suizo se apoderó rápidamente, los expertos afirmaron que no tenía nada que ver con esto y que no estaban tratando de comparar las rocas submarinas con el Stonehenge. Número 2. Vikingos en América del Norte. Durante mucho tiempo, solo hubo un asentamiento vikingo confirmado en el Nuevo Mundo, ubicado en Lance Oaks Meadows, en el norte de Terranova, pero los arqueólogos han descubierto al menos 3 antiguos asentamientos que los vikingos pueden haber ocupado. Creen que los lugares mencionados en las sagas vikingas sobre los viajes al Nuevo Mundo, incluidos Helluland, Markland y Vinland, se pueden encontrar en la moderna isla de Baffin, en Labrador y en otros sitios de Canadá. En 2016, un equipo de arqueólogos anunció el descubrimiento
descubrimiento del sitio de Point Rosé en Terranova. La datación por radiocarbono de los artefactos en el sitio, incluida una estructura de piedra y un hogar sospechoso, colocó los artículos en algún momento entre los siglos 9 y 13. Otro sitio de Terranova, llamado Subs Arm, muestra evidencia de grandes trampas para animales que ningún otro grupo indígena en América del Norte sabía utilizar. Esta fue una estrategia vikinga. En la isla de Baffin, sobre el Círculo Polar Ártico, los investigadores encontraron posible evidencia de herramientas para trabajar el metal y lo que parecen ser los restos de un edificio. Existen numerosas otras teorías sobre los posibles asentamientos vikingos, pero aún no se han presentado pruebas sobre ello, y los sitios que contienen evidencia arqueológica aún no se han confirmado como campamentos vikingos genuinos. Número 1. Escritura del Indo. El sistema de escritura de la civilización del Valle del Indo, que prosperó hace unos 4000 años en el actual Pakistán y en el noreste de la India, es uno de los varios idiomas antiguos que los expertos aún no han descifrado. Su confusión no es por falta de intentos o por falta de evidencia, considerando miles de inscripciones cortas que se han descubierto. La mayoría de estas inscripciones contienen solo 4 o 5 caracteres y nadie parece estar de acuerdo sobre cómo leerlos. De hecho, los expertos también están en desacuerdo sobre el lenguaje subyacente detrás de la escritura, y algunos incluso afirman que los caracteres son símbolos sin conexiones directas con el habla. Estas teorías en conflicto hacen que cualquier propuesta sobre lo que las inscripciones traducen sea aún menos creíble por defecto. Conocer el significado del idioma potencialmente proporcionaría claridad a los grupos étnicos rivales que afirman ser antepasados de la civilización del Valle del Indo. Los académicos que intervinieron en el asunto han recibido muchas amenazas. En 2004, un donante anónimo ofreció una recompensa de $10,000 a cualquiera que descubra una escritura del Indo que contenga más de 50 caracteres, lo que facilitaría el proceso de descifrado con las muestras cortas que están disponibles actualmente. Y la oferta sigue en pie. Gracias por ver el video. ¿Cuál hallazgo te pareció más interesante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.